Buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo estamos? Ya estamos nuevamente aquí en línea, bueno, haciendo la grabación. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por reunirnos otra vez como familia. Gracias, Señor, porque nos trataste bien el día de hoy, nos permitiste llegar a casa, nos permitiste llegar al trabajo. Gracias por toda tu misericordia y bondad, porque tú estás presente en nuestras vidas y eres el eje de nuestras vidas, Señor, y sin ti no queremos salir a ningún lado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches de nueva cuenta, señores. Ya estamos aquí listos a iniciar la lectura del día de hoy. Ayer les subí un video, no me di cuenta, créanme, no me di cuenta de la duración del video. Es que cuando hablamos de la palabra del Señor, se nos va el tiempo así y bueno, quisiéramos tener más tiempo que vida, ¿no? Pero lo vamos a tener allá en la eternidad, vamos a aprender directamente de Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar con la lectura ya sin más preámbulos, dicen, y en esta ocasión nos toca el capítulo 17 del libro segundo de Crónicas. Ajá, bueno, ¿qué vimos ayer en el capítulo 16 de segundo de Crónicas? Pues fue la narración de Asa, como habíamos visto en el capítulo 14 y el 15, que Asa fue un excelente rey. De hecho, lo tienen como uno de los mejores reyes de Israel. Tienen a 5 reyes, independientemente de David. Hay 5 reyes que fueron así buenos delante de los ojos del Señor, pero como nos podemos dar cuenta, al final Asa la regó. ¿Se acuerdan que leímos que le hizo la guerra, bueno, un etíope le iba a hacer la guerra y traía 1 millón de soldados y Asa nada más contaba con poquitos más de 200,000? Y aún así el Señor le dio la victoria. ¿Por qué? Porque Asa se encomendó al Señor, le puso en sus manos la batalla y el Señor le dio la victoria. Dice que destrozaron a los etíopes y trajeron un cautivo botín. Y en el capítulo 16 vemos totalmente lo contrario, porque Asa tenía guerra con Baasa de Israel y tuvo miedo y en vez de confiar en el Señor, fue y contrató al rey asirio. De hecho, la palabra dice que sacó los tesoros de la casa del rey para dárselos al rey asirio. Y el rey asirio, pues obviamente los tomó y se retiró y le fue a hacer la guerra a Israel. Y hubo por ahí un profeta llamado Ananías, ¿cómo se llamaba? Sí, Anani, perdón, se llamaba Anani. El profeta Anani fue el que le dijo de parte de Dios que Dios estaba molesto, ¿no? Porque si había demostrado su poder cuando venció a los etíopes, porque ahora en vez de otra vez confiar en él, fue a confiar en el rey asirio. Y Asa se enojó tanto que mandó encarcelar a Nani, pobre, ¿qué culpa tenía? Siempre, todos los profetas les fue re mal, los verdaderos profetas de Dios siempre les fue mal en el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo encarceló y aún así no se arrepintió de lo que había hecho, o sea, de confiar en el hombre cuando debería de haber confiado en Dios. De hecho, la palabra también nos señala que a partir de ahí Asa se enfermó de los pies, quién sabe qué enfermedad sería, pero imagínense que no podía caminar y así duró 2 años enfermo hasta que murió, ¿no? Y ya dice que lo enterraron en la ciudad, en la tumba de sus padres. Pero bueno, ahí lo que nosotros debemos de entender, debemos de aplicar, es que sea cual sea la circunstancia, sean cual sean los enemigos, sea cual sea el enemigo, pues nuestra confianza debe de estar en Dios, ¿no? Por ahí he oído a cristianos que dicen que los tienen embrujados o que un espíritu los anda molestando. Bueno, pues, digamos que no tienen mucho conocimiento, pero lo que tienen que hacer es confiar en Dios. Siempre en cualquier situación, nuestra confianza debe de ser en Dios, clamarle a Dios y ¿cómo se llama? Y confiar plenamente en Él. Por ahí hay una cosa que dice la palabra que confío en los médicos en vez de confiar en Dios. Ojo, ojo, aquí no es para que estemos nosotros, que digamos, no, si estoy enfermo voy a confiar en Dios. No, pues por eso Dios dio el conocimiento a los médicos para que nos ayuden a salir. Ya el Señor decidirá en qué tiempo nos curaremos o si no nos curaremos, pero de todas maneras, o sea, tenemos que ir al médico, no vayamos a decir, por ahí hay una película que habla de eso, si la pueden buscar, es una película viejita que se llama Aceite para Lorenzo, ¿no? Como el fanatismo de unos padres hicieron que su hijo muriera, ¿no? Sí la recomiendo que la vean, está un poquito densa, pero está muy buena para que vean cómo el fanatismo puede llevarnos a extremos peligrosos. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión, como les decía, nos toca el capítulo 17 del libro de Segundo de Crónicas y escrito está, reinado de Josafat. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá
y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. El Señor, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos del Señor, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió a sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñaran en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén, y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Adnas, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Joanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente al Señor, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Ya vimos que Josafat tenía un ejército impresionante, ¿no? Casi 1,000,000 de hombres. Pero bueno, vamos a empezar ahora con la lectura del capítulo segundo del libro de Zacarías. Y obviamente eso quiere decir que ayer leímos el capítulo primero. ¿Qué vimos en el capítulo primero? Bueno, como les habíamos comentado en la introducción, Zacarías también es un libro muy, muy profético. De hecho, tiene 8 visiones y muchas de ellas todavía faltan por cumplirse. Una de ellas, pues, es el regreso de Jesucristo y el reino milenial. En el libro de Zacarías, en sus 14 capítulos, Zacarías recibe 8 visiones, que están del capítulo 1 al 6. Y en el primer capítulo se presentan 2 visiones. La primera que vemos es la de el varón cabalgando sobre un jinete alazán. ¿Quién es ese varón? Pues es Jesucristo, ¿no? ¿Qué significa esa visión? Es la molestia de Dios, porque todas las naciones gentiles, cuando dice la palabra que el jinete alazán y varios jinetes más recorrieron la tierra para ver cómo estaba y le trajeron informes de que la tierra estaba en calma, estaba reposada la tierra. Entonces el Señor se molestó porque decía, bueno, ¿cómo es posible que las naciones gentiles estén bien y mi pueblo, al que tengo cuidando, está todo mal, todo lleno de traiciones, robos, idolatría, fornicación, todos los pecados? Y esa fue la molestia de Dios, que el pueblo estaba sufriendo. Pero aún así, el Señor le dice a los profetas, le dice a Zacarías, que Él castigará a las naciones y, ¿cómo se llama? Eh, y Él estaría cuidando a su pueblo siempre, ¿no? Después vemos que hay una visión acerca de 4 cuernos y 4 carpinteros. Esa visión significa la destrucción de las naciones gentiles. ¿Por qué? Bueno, hubo 4 potencias gentiles derrotadas, pero esas potencias gentiles derrotaron a Israel. Primero, Babilonia derrotó a Israel, pero a Babilonia la derrotaron los medos y los persas. Después, a los medos y los persas los derrotó Grecia. Y después a Grecia lo derrotó Roma. Ajá. Y ahí la visión que tuvo Zacarías nos está hablando de que Roma no fue derrotada, más bien se deshizo ella solita, ¿no? Lean la historia de Roma y van a ver cómo, a consecuencia de todas las cosas que hizo en su gobierno, Roma se fue destruyendo poco a poco, pero no fue derrotada, sino que más adelante, antes del reino milenial, Roma va a ser vivificada. ¿Para qué? Para que venga Jesucristo y le dé, ¿cómo se llama?
la derrota final, ahí para que ya se cumpla esta visión de Zacarías. Es lo que les digo, que hay muchas que ya se cumplieron, pero hay unas que falta por cumplirse. En este caso falta cumplirse, ¿cómo se llama? La derrota de Roma, que lo vamos a ver en Apocalipsis más adelantito. Pero bueno, y los cuatro carpinteros, en realidad ninguno de los eruditos bíblicos, ¿cómo se llama? Se ponen de acuerdo en quiénes son esos cuatro carpinteros, ¿no? Realmente también estuve buscando ahí en varios comentarios y Biblias de estudio y algunos omiten el comentario y otros se sinceran y dicen la verdad. No sabemos a qué se refiere los cuatro carpinteros, pero bueno, el Señor nos dará la respuesta cuando se presente el cumplimiento de esa profecía. Vamos a iniciar con la lectura en esta ocasión del libro de Zacarías. Cortito el capítulo, es el capítulo 2 y escrito está, llamamiento a los cautivos. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Eh, huyan de la tierra del norte, dice el Señor, pues por los cuatro vientos de los cielos los esparcí, dice el Señor. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Dios de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca a la niña de su ojo, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabrán que el Señor de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti, y el Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Qué bonita profecía, ¿no? La que nos avientó ahí Zacarías. Bueno, ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario de este capítulo. Bueno, vamos a pegar el salto hasta el Nuevo Testamento y en esta ocasión nos toca el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Pero ayer, ¿qué nos llamó la atención de lo que vimos del Evangelio de Juan? Yo creo que a todos nos ha llamado la atención el relato de la mujer samaritana. Bueno, a algunos quizá a otra parte, pero a nosotros nos llama siempre la atención el relato de la mujer samaritana. ¿Por qué? Bueno, ahí vemos que Jesucristo, Jesucristo lo es todo, o sea, Jesucristo lo es todo. Y en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, él sabía escatología, apologética, evangelismo, sabía de todas las materias en las que hemos dividido el estudio de la palabra del Señor. De toda teología sabía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí nos está dando sus dotes de evangelista. Ajá, ¿por qué? Bueno, él llegó a Samaria, al pozo de Jacob. De hecho, el pozo de Jacob es uno de los pocos lugares bíblicos que todavía podemos visitar. Que quien tenga la fortuna o quien haya tenido la fortuna de viajar a Israel, no dejen pasar la oportunidad de visitar el pozo de Jacob. Ahí lo pueden ver, es el pozo que fundó Jacob, ¿no? Entonces, pues bueno, bueno, como dice la palabra que ya era el mediodía, recuerden que el Evangelio está escrito siguiendo las costumbres hebreas y las costumbres romanas, que era el pueblo que lo tenía sojuzgado. Cuando la palabra dice el mediodía, para el pueblo hebreo era el mediodía cerca de las 6 de la tarde y para el pueblo romano era mediodía literal. Ajá, bueno, llegando ahí, mandó a sus discípulos a que fueran a conseguir comida y él se quedó sentado. Ahí también podemos darnos cuenta de la humanidad de Jesucristo, que él padecía los mismos padecimientos de nosotros, ¿no? Se cansaba, tenía sueño, dormía, comía, oraba, o sea, era 100% hombre y 100% divino. Bueno, cuando estaba ahí sentado, obviamente el Señor lo sabe todo, lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis, cómo se manifiesta esa omnisciencia en nuestro Señor Jesucristo. Este, y se quedó sentado y llegó una mujer a sacar agua del pozo. Ajá, y cuando llegó esta mujer, como era mediodía, recuerden que es una parte desértica y en ese tiempo estaba el sol a todo lo que daba. ¿Por qué la mujer fue a esa hora y no fue en la mañana o fue en la tarde? ¿Por qué? Porque era una mujer pecadora. Ajá, lo podemos deducir de la plática que sigue.
Ajá, era una mujer pecadora y obviamente todo el mundo la señalaba y por eso no quería que nadie la viera y hacía el esfuerzo por ir cuando nadie iba. Ujú. Entonces, ah, también tenemos que ver una cosa muy importante. Si se fijan, en estos días el Señor nos está hablando mucho del número 7. ¿Por qué? Porque el 7 es el número de la divinidad, es el número de la plenitud. Ajá, y si nosotros ponemos atención en la lectura, en la plática más bien, que tiene Jesucristo con la mujer samaritana, cada uno de ellos habla 7 veces nada más. Cuéntenlas, cuéntenlas y se van a dar cuenta que tanto Jesús como la mujer samaritana hablaron 7 veces. Ajá, bueno, Jesús le pide agua y la mujer le dice, "¿Y cómo me hablas tú siendo judío si yo soy samaritana?". ¿Por qué le quiere decir eso? Ok, el pueblo judío con el pueblo de Samaria eran enemigos a muerte. ¿Por qué? Porque el pueblo judío decía que ellos deberían que la adoración al Señor debería de ser en el templo de Jerusalén y los samaritanos decían que tenía que ser en el monte de Samaria porque ahí había adorado Jacob. Pero bueno, eso es tema de historia, de otra ocasión lo platicaremos más a fondo de dónde surgió Samaria. De hecho, sí, la palabra dice de dónde surgió el pueblo de Samaria y por qué se odiaban tanto, porque Jacob había dicho que ese era el lugar para adorar. Pero bueno, el Señor Jesús la empezó a evangelizar, ajá, y uno de los requisitos que algo se nos ha olvidado ahora en estos tiempos cuando evangelizamos a las personas, por eso yo digo que siempre he dicho, y algunos más, que estamos llevando un evangelio light, un evangelio acomodado a las personas, un evangelio que se les haga cómodo. Bueno, este, el Señor Jesús no, el Señor Jesús de inmediato le recalcó su pecado. Entonces, para que puedan las personas llegar a Jesucristo de manera correcta, nosotros tenemos que hacerlos ver que son pecadores así como nosotros somos pecadores. Bueno, antes éramos más, antes de recibir a Jesucristo, ¿no? Ya por lo menos tenemos al Espíritu Santo que nos refrena un poquito del pecado. Pero el Señor Jesús sabía que le tenía que mostrar su condición de pecadora. Ajá, y Jesús directamente le habla de sus pecados. ¿Por qué? Porque le pregunta de su marido, nuestro Señor Jesucristo, y la mujer le dice, no tengo marido. Obviamente Jesucristo ahí da una muestra de su omnisciencia, que lo sabe todo. ¿Por qué? Porque le dice, bien has dicho, porque tú has tenido 5 maridos y con el que vives ahorita no es tu marido. Esto también algunos maestros, algunos pastores, algunos eruditos lo han, ¿cómo se llama? Lo han ido un poquito más allá en la interpretación y esos 5 maridos que ha tenido se está refiriendo al pueblo de Israel con 5 naciones con las que fornicó y con la que estaba fornicando en ese momento, que era Roma. Pero también de eso, si les interesa, mándenme un mensaje y con todo el gusto del mundo les hablamos de eso, ¿no? Este, Después de toda la plática que estuvieron teniendo y que la mujer se sorprendió porque Jesucristo le dijo que había tenido 5 maridos ¿cómo se llama? Y que con el que ahorita vivía no era su marido, como que la mujer samaritana se sintió un poquito así como, ay, 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 como que me están poniendo el dedo en la llaga. Y entonces le cambió la conversación y le dijo, oye, bueno, pues es que tú eres judío, yo soy samaritana, pues dime en qué lugar debemos adorar. El Señor Jesús le dice que con su venida prácticamente le da a entender que cuando Él llegó, eh, eso iba a hacer que Dios pudiera ser adorado en cualquier momento y en cualquier lugar. Ajá. Le dice, el reino ha llegado, o sea, de que estoy yo aquí, tú ya puedes adorar. Ya no va a importar si es allá en el templo o si es aquí en el monte de Samaria. Ajá, sino que, le estaba adelantando, con mi sacrificio, tú ya vas a tener acceso a Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. Ajá, pero le pone una condición, siempre que sea en espíritu y en verdad, ¿no? ¿Y qué le está diciendo Jesucristo? O sea, ya habíamos visto el ejemplo de los fariseos en Lucas que se iban al templo a orar y se llenaban de florituras y decían, ¿cómo se llama? Se me olvida, mi esposa sabe lo que decían los fariseos cuando empezaban a orar, lo sabe en hebreo. Le voy a preguntar y a ver si mañana me acuerdo y se los digo, porque ella sabía la fórmula del fariseo para orar en hebreo, lo que repetía siempre, ¿no? Pero eran muy así como que véanme cómo yo sí estoy tocado por el Señor. Y eso no era del espíritu. El espíritu es realmente rendirte al Señor en la verdad, en decirle, como lo dijo el publicano, pues es que soy un cochino pecador. O sea, siempre estoy haciendo el mal. Quisiera hacer más cosas para ti,
y nomás hago lo que me dices. Por eso en Lucas nos dice que somos siervos inútiles, ¿no? O sea, es que yo nomás hago lo que me dices, nunca voy más allá. Por eso la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, o sea, reconocer nuestra calidad de pecadores, reconocer que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, hablarle de espíritu a espíritu para tener una plena comunión con el Señor. Es lo que le está diciendo a la mujer samaritana. La mujer samaritana, sorprendida de todo lo que le estaba diciendo nuestro Salvador, le pregunta así ya directamente: oye, ¿tú eres el Cristo que estamos esperando? Bueno, la palabra Cristo en griego significa Mesías y la palabra Mesías en hebreo significa el ungido. Ajá, era el que estaba esperando el pueblo de Israel. Y aquí Jesús le da una respuesta increíble en donde no niega su divinidad, no niega que Él es Dios encarnado. ¿Por qué? Porque Jesucristo le responde: yo soy el que esperas. Y muchas veces no ponemos atención en esa parte, porque también acuérdense que les dije que el Evangelio de Juan es el siete de los siete gran yo soy de Jesucristo, más uno, ¿no? Lo vamos a ver al final. El último es maravilloso, por decirlo así, los siete más el uno. El último es maravilloso. Ajá. Bueno, todos los yo soy de Jesucristo son maravillosos. Pero aquí estamos viendo que a la mujer le dice yo soy. Primero le está diciendo que sí, que él es el Mesías. Es la primera mujer a la que se lo dice. Yo soy el Mesías. Bueno, por lo menos de forma pública, ¿no? Yo soy el Mesías, el Cristo aquel a quien todos esperan. Pero cuando le dice yo soy, ¿no les suena algo? No les, ¿cómo se llama? No les salta aquí algo, así como a los caminantes de Maús, no se les quita el velo de los ojos. ¿Dónde viene esa frase de yo soy? Bueno, como sé que hoy sí se los voy a decir porque me puso muy contento que uno de los siervos que el Señor me puso a cuidar, hoy me dio una sorpresa bien grande que sí. Bueno, él me dijo que desde octubre se sinceró verdaderamente. Él me dijo, desde octubre no he leído. Ajá, pero sí se sinceró y le hice una pregunta de la Biblia y me la respondió bien. Dije, órale. Bueno, cuando Jesucristo le dice yo soy, ¿qué está diciendo? Si nos vamos a leer Éxodo capítulo 3 versículo 14, es cuando la elección de Moisés para liberar al pueblo de Israel. Y cuando Moisés está de dudoso, que le pregunta al Señor, le dice, bueno, ¿y quién les digo que me manda? Y ahí está la respuesta de Dios Padre Todopoderoso, que le dice, diles que yo soy el que te envía. Porque le dice Moisés, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Ajá. Y eso ya lo explicamos al inicio de la lectura del plan bíblico, ¿no? Pero bueno, este, y después le dice, diles que yo soy, te envía. ¿Qué está diciendo Jesucristo cuando dice yo soy? Yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo, mi nombre es Dios, mi nombre es yo soy. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Ajá, el que te está hablando es Dios. Imagínense ahí. Bueno, tan, tan pasmada quedó la mujer que en ese momento llegaron los discípulos y los discípulos, dice la palabra, que se sorprendieron de que Jesucristo estaba hablando con una mujer, pero calladitos se vieron más bonitos porque no le dijeron nada, porque ellos como buenos judíos, primero no le hablaban a los samaritanos, así eran así como, ¿quiénes son estos, no? Y segundo, mucho menos a una mujer, pero Jesucristo se estaba revelando a una mujer como el Cristo, como el Mesías, como Dios mismo. Tan es así que la mujer deja su cántaro. Yo quiero pensar que dijo, bueno, pues para correr rápido dejo mi cántaro, pero por ahí dice un comentarista bíblico que el dejar el cántaro significa dejar todas las cosas pesadas atrás. Ajá, eso es lo que significa dejar el cántaro. Ya ahí lo dejó. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer? Se fue corriendo al pueblo. Ahí tenemos que ver que es la primer mujer misionera que puede haber en la palabra del Señor, por lo menos también descrita. ¿Por qué? Porque corrió al pueblo a decirles, oigan, fíjense que ahí hay un hombre que es el Cristo, porque me ha dicho todo lo que he hecho. Y el pueblo, en vez de que como en su tierra la tomaran de a loca, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se fueron a ver a Jesucristo. Se fueron a ver a Jesucristo. Cuando leemos el inicio del capítulo 4 del Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Jesucristo se va de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos lo rechazaron. El pueblo al que venía a rescatar lo rechazaron. ¿Y a dónde se fue Jesucristo? A los gentiles. Estamos viendo que en Jerusalén lo rechazaron y llega un pueblo gentil y todos dejan de hacer lo que están haciendo
para ir a conocer al Cristo, ¿no? Eso es algo que también el Señor nos habla mucho. Nosotros cuando decidimos seguir a Jesucristo no somos judíos, veníamos del catolicismo, veníamos del ateísmo, veníamos del gnosticismo, veníamos de donde veníamos, dejamos todo para escuchar a nuestro maestro. Ajá, eso es lo que tenemos que ver, que dejamos todo para escuchar a nuestro maestro. Ajá, obviamente también teníamos que convertirnos en misioneros. Bueno, no misioneros, por lo menos predicadores del evangelio. Pero bueno, eso es lo que nos resalta. Como les digo, tratar de dar más o menos es un insulto. Si tan solo el mensaje a las 7 iglesias nos aventamos casi 2 horas, nada más, en 2 capítulos, ¿no? Y eso me quedé corto porque faltó muchísimas cosas que explicar. Pero bueno, espero que lo hayan visto y que lo hayan entendido. Si no, ya saben, con todo el gusto del mundo. Ay, no les he puesto el correo. Bueno, si cuando lo escuchen, el correo a donde pueden enviar sus mensajes es J. Antonio B. González 72 @gmail.com. Ajá, ese es el correo a donde lo pueden enviar. O aquí en los comentarios del canal de YouTube o en el grupo de Facebook Ministerio Enseñanza Bíblica Básica. Ahí, si ustedes se van al canal del Ministerio de Enseñanza Bíblica Básica, perdón, de Club de Lectura Bíblica, en la portada van a ver que hay un logotipo de Facebook. Si le dan push ahí al botón, los manda directo al grupo. Ahí, ahorita no he subido nada, les soy sincero, yo también no he subido nada por el exceso de trabajo que tenemos, gracias a Dios, pero ya vamos a empezar otra vez a subir cosas. Bueno, después de este pequeño comentario, vamos a pasar ahora sí a la lectura del Evangelio de Juan, el capítulo 5 que nos corresponde el día de hoy. Y escrito está, ¡ay, este está hermoso! Vayan a ver a mi cuenta personal de Facebook y les acabo de subir un video acerca de esto, ¿no? Híjole, bueno, ya mañana haré el comentario. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, "Ah, ¿quieres ser sano?". Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, ¡ay! Aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Acaba, híjole. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que andaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillan, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Vamos a ver en Apocalipsis, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeron vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Déjenme anotar aquí 5 Juan 24. Testigos de Cristo. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien él envió, ustedes no creen. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden ustedes creer que reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensan que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen vuestra esperanza. Porque si creyeron a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? ¡Wow! Qué intenso capítulo, ¿no? Bueno, ojalá el Señor mañana nos permita dar un pequeño comentario de esto que acabamos de leer. Híjole, el Evangelio de Juan, bueno, todos los evangelios, ¿para qué hablo de uno? Bueno, vamos a brincar en esta ocasión hasta el último libro, el libro de Apocalipsis. Y ayer leímos el capítulo número 4. ¿Qué vimos en el capítulo número 4? Ok, vimos que Juan en su visión vio un libro en forma de rollo que tenía siete sellos, ¿no? Así se lo presentaron, le dijeron, mira, un libro en forma de rollo con 7 sellos. Pero la única cuestión es que nadie podía abrir, ni ángeles, ni demonios, ni hombres, ni mujeres, nada en el cielo, nada en la tierra, ni nada debajo de la tierra. Nadie podría abrir el rollo. Entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra que Juan empezó a llorar desconsoladamente. ¿Por qué? Porque quizá él estaba pensando que al no poderse abrir el rollo, no se iba a poder aplicar la justicia de Dios en el mundo, tan necesitada que estaba de esa justicia, este mundo, y que todas las maldades y pecados quedarían impunes. Ajá, pero uno de los ancianos, de los 24 ancianos, o otro anciano que andaba pasando por ahí, consoló a Juan y le dijo que el león de la tribu de Judá era el único apto para abrir el libro y los 7 sellos. Acabamos de leer bueno, acabamos de hacer no, de hecho acabamos de leer en Juan que Jesucristo está diciendo que el Padre le ha dado toda autoridad para juzgar. Ajá, toda autoridad. Y leímos en el capítulo 4 de ayer, y en este comentario que estamos haciendo, que el único digno, el único capaz, el único ser que puede juzgar al mundo es Jesucristo. Ajá. ¿Por qué? Debido a su sabiduría, a su excelencia personal y a su obra en la cruz. Ajá. Solo por eso Jesucristo, nada más por eso, solo por eso Jesucristo es el único digno de abrir el libro y quitar los sellos. Nadie más es capaz de hacerlo. Ajá, obviamente sabiendo que Jesucristo es Dios.
Ajá. Bueno, aquí tenemos que ver que en el libro de Apocalipsis se habla de Jesucristo, tanto como un cordero inmaculado, un cordero inmolado, pero sobre todo se habla como el león de la tribu de Judá. Ajá. ¿Por qué? Bueno, en su primera venida, Jesucristo vino como el cordero sacrificial, el cordero perfecto, el cordero sin pecado, y ofreció su sangre para que todos nosotros pudiéramos tener nuestros pecados lavados. Pero cuando habla del león de la tribu de Judá como Jesucristo como el león, está hablando de su segunda venida, cuando venga a juzgar, a guerrear, a destruir a sus enemigos. A eso se refiere cuando dicen que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, están haciendo alusión a su segunda venida cuando venga venciendo y para vencer. Ok, y entonces ahí nos dice que Juan, en medio de los cuatro, en medio de los 24, de los cuatro seres vivientes, perdón, y ahí estaban también los 24 ancianos, tuvo una visión de un cordero como inmaculado. Ajá, como recién inmolado, dice la palabra, ¿no? Como un cordero recién inmolado, que es inmolado, sacrificado. Ajá, pero nos dice que ese cordero tenía 7 cuernos, 7 ojos y los 7 espíritus de Dios. Ok, ¿qué son los 7 cuernos? La omnipotencia de Dios, el que todo lo puede. Ajá, el que todo lo puede, eso es lo que significa los 7 cuernos, es poder, ¿no? Es poder, un cordero con 7 cuernos es poder, y eso está hablando de la omnipotencia de Jesucristo, perdón, de la omnipotencia de Jesucristo está hablando ahí. Los 7 ojos, que quiere decir que podían mirar hacia todos lados. ¿Y qué nos está diciendo ahí? La omnisciencia de Jesucristo, que lo sabe todo, que lo ve todo, que no se le puede esconder absolutamente nada. Y al final vemos lo de los 7 espíritus de Dios. ¿Qué nos quiere decir acerca de los 7 espíritus de Dios? Es la omnisciencia de Jesucristo, que también, perdón, es la perdón, los 7 espíritus de Dios es la omnipresencia de Jesucristo, ¿no? Que está en todo lugar, en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Jesucristo está en todo lugar, en todo tiempo y al mismo momento. Y al mismo momento. Y lo podemos ver también eso cuando leímos Los ladrones en la cruz, que Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, también dice que descendió a proclamar su victoria a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿cómo? Porque puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, puede estar aquí en medio de nosotros. De hecho, la palabra dice que cuando hablamos la palabra de Dios y hay dos o más reunidos, Jesucristo está en medio de nosotros y también está controlando el universo y también está orando por los que están en tribulación y también está vigilándonos a todos y cada uno de los que estamos aquí. Los 7 espíritus de Dios, ya les voy a quitar la duda porque estamos hablando mucho de ellos. Váyanse a leer el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Ahí van a encontrar los 7 espíritus de Dios, pero esos 7 espíritus de Dios se reúnen todos en la plenitud del Espíritu Santo. Ahí lo van, ahora que lean Isaías capítulo 11, versículo 2, van a conocer cuáles son los 7 espíritus de Dios y también van a conocer lo que es la plenitud del Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a comenzar en esta ocasión con la lectura del libro de Apocalipsis. Nos toca el capítulo número 6 y escrito está, dice, los sellos. Cuando vi el cordero, abrí uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer aguas. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ay, perdónenme ustedes. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida, ¡oh!, por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. Híjole, este, ay, les comentaba, creo que cuando iniciamos el capítulo de Apocalipsis, que alguna ocasión me tocó dar, no un seminario, una serie de clases acerca del libro de Apocalipsis, y que nos tardamos aproximadamente, eran 2 clases a la semana, y nos tardamos aproximadamente 4 meses, explicando todo el Apocalipsis, y no acabamos de verlo todo. No sé, mañana Dios me dirá si les hago un pequeño rápido acerca de un comentario rápido acerca de cada uno de los sellos, o damos una clase especial acerca de lo que significa cada sello, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos la lectura correspondiente del día de hoy, y no nos queda otra más que darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra, porque estamos en tiempo todavía de que podemos disfrutar tu palabra, Señor. Podemos leerla con mediana tranquilidad, porque tú, Señor, nos has ordenado que estemos oyendo tu palabra, escuchando tu palabra, leyendo tu palabra y aprendiendo cada día más de ti. Guárdanos, Señor, del mal que viene. Te pedimos que siempre estemos refugiados en tus brazos. Perdona todas nuestras iniquidades, Señor. No mires lo que hemos hecho, sino ve nuestro corazón, que sabemos que nuestro corazón está rendido a ti, Señor. Tú sabes que te amamos, que te servimos, que queremos hacerlo mejor. Perdónanos por ser siervos inútiles, que solo hacemos lo que nos has mandado y nunca vamos más allá. Te agradecemos, Señor, por todo el alimento que nos das diariamente, tanto el físico, pero sobre todo el espiritual, Señor, que siga penetrando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que podamos comprenderte y saber qué es lo que quieres de nosotros, porque todavía estamos a tiempo, Señor, de hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por tan grande misericordia con la que siempre nos has mirado. Te pedimos que nunca nos abandones. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Descansen. Está haciendo frío. A mí se me ocurrió ir por mi hija en la moto, por eso traigo chamarra y me estaba congelando. Bueno, cuídense mucho. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Hasta luego.